surgimiento del modernismo se originó y desarrolló en Latinoamérica y posteriormente en otros países de Europa, influyendo en la obra de varios autores. El modernismo se desarrolló en 3 décadas, entre 1980 y 1910. Durante este tiempo pudo convivir con el romanticismo, el realismo y el naturalismo. Se le llamó modernista porque con esta expresión se hacía referencia a los cambios socioeconómicos operados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las nuevas concepciones científicas, filosóficas y sobre todo religiosas, también se empleó este término para dar a entender la liberación de elementos románticos y técnicas naturalistas que habían influido en el arte y la cultura. Esta expresión se acomodó para referirse a todo lo que rompía con los viejos preceptos, hasta que se insertó en el mundo de la denominación de modernismo. Así surgió este movimiento literario. Se expande por toda Hispanoamérica hasta imponerse en España. En sus raíces se aprecia un desacuerdo con lo burgués. El modernismo no fue una fusión de estas corrientes, sino una nueva concepción que proponía nuevas fuentes de inspiración y libertad para plasmar en el arte la transformación del estilo, la sensibilidad y los recursos expresivos hasta entonces prohibidos. Características del modernismo. El sentimiento de libertad fue la característica esencial de este movimiento. Se buscó permanentemente la innovación, la perfección, la correspondencia de la literatura con distintas artes, como la música, la pintura y la escultura, como exaltación de una misma y única belleza. Los escritores modernistas recurren a diversas fuentes de inspiración, como la naturaleza y los motivos exóticos, tanto de origen fantástico como de culturas orientales. Elementos que estimulan su creatividad, revelan su sensibilidad, su refinamiento expresivo y la belleza visual de sus escritos. Otras características del modernismo son su amplia libertad creadora, el culto a la poesía serena y equilibrada. El poeta modernista es cosmopolita, ciudadano del mundo que está por encima de la realidad cotidiana y la vulgaridad, y asume una actitud abierta hacia todo lo nuevo. Búsqueda del original y exótico, aristocrático y sensual. Evasión del materialismo existente. Práctica del impresionismo descriptivo, es decir, que se describen las impresiones que causan las cosas y no las cosas mismas. Renovación de recursos expresivos. Se simplifica la sintaxis y se utilizan imágenes plásticas donde predomina el color, la musicalidad, los ritmos marcados y la sinestesia. Y la evolución de la versificación. Se da flexibilidad al soneto, pero se prefiere la versificación irregular, el verso libre y la libertad estrófica. Los temas que se abordaron fueron exquisitos, pintorescos, decorativos y exóticos. Se constituyen como temas la mitología, la Grecia antigua, el Oriente y la Edad Media. La soledad, la evasión a la realidad, la idealización del amor y de la mujer, la devoción por París y temas propios latinoamericanos como la tierra, las culturas indígenas, afroamericanas. Rubén Darío. El verdadero nombre de este poeta fue Félix Rubén García Sarmiento. Nació en Nicaragua el 18 de enero de 1867 y ahí murió en 1916. Desde su infancia mostró un gran interés por la poesía y la literatura. Completó su educación en el Colegio de los Jesuitas. Este hecho lo marcaría, porque imprimiría en toda su obra esa especie de miticismo que coexistía junto con las supersticiones paganas. Sus primeras poesías aparecieron cuando contaba apenas 13 años de edad, y a los 14 ya trabajaba como periodista. A los 19 deja su país y viaja a Chile en busca de condiciones más propicias para el desarrollo de su labor intelectual. A los 21 años, en 1888, publica su libro de poemas Azul, obra que marcará la iniciación del modernismo. Los versos de Darío comenzaron a despertar admiración hasta tal punto que fue invitado a la nación ibérica, donde fue reconocido y elogiado por numerosos escritores de ese país que luego formaría la generación del 98. En Prosas profanas, en 1896, desarrolla de nuevo el tema del amor, pero ya no busca armonía con la naturaleza, sino con el arte. Pertenece a este libro célebre Poema Sonatina.
Encantos de vida y esperanza, 1905, expone cómo el arte supera la naturaleza, que se manifiesta a veces como un caos, y es capaz de poner orden, de restablecer la armonía. Su obra poética se completa con 3 libros más: El canto errante, 1907, Poema del otoño, 1910 y Canto a la Argentina, 1914. El modernismo surgió con él y fue el puente obligado entre las letras españolas y latinoamericanas. El modernismo en España. Los últimos años del siglo XIX muestran una España desintegrada. Todas sus colonias en América se independizan. En 1898 se ve obligada a firmar el Tratado de París, por el que Cuba obtiene su independencia, mientras que Filipinas y Puerto Rico quedan bajo el control de Estados Unidos. Esta situación golpeó hondamente al pueblo español. Todos sentían el dolor de España y compartían un mismo afán: el ansia de renovar, de ensanchar el idioma. Unido a este propósito, el deseo de estudiar la realidad, la verdadera vida española y el paisaje de España. Esta actitud se manifestó en la literatura de 1898. El modernismo llegó a España a través de Rubén Darío en 1892. Los escritores que más se destacaron fueron Miguel de Unamuno, 1864 a 1936, Ángel Ganivet, 1865 a 1898, Jacinto Benavente, 1866 a 1954, Juan del Valle Inclán, 1869 a 1936, Pío Baroja, 1872 a 1956, Juan Martínez Ruiz, 1873 a 1967, Ramiro de Maeztu, 1874 a 1936, Antonio Machado, 1876 a 1939, Juan Ramón Jiménez, 1881 a 1958, y José Ortega de Gasset, 1883 a 1955. Toda esta generación se le llamó la generación del 88. Esta generación se le caracteriza porque se rebela y protesta ante el atraso del país. Esto hace que propongan soluciones para la reconstrucción de la agricultura, la educación, la cultura y la economía. También sugieren la integración de España en Europa. Exalta los valores nacionales y patrióticos a medida que adquieren mayor conocimiento y aprecio por su país. Predomina el uso de la prosa para expresarse. La mayoría de las obras más importantes son novelas o ensayos. Adopta un determinado estilo literario. Sobresale sus escritos evidentes principios musicales en la elección de las palabras. También prevalece la oración simple, concisa y breve, evitando los párrafos largos y la subordinación. Tienen un sentido aristocratizante de la existencia. Los temas de su preferencia serían la angustia, la duda, el desencanto, el anhelo de evasión, la oda melancólica y la descripción sencilla de la naturaleza.